bellos seres de la luz del Creador y de las sombras. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de qué son esas cosas raras que te están pasando, cómo se llaman, cada una tiene su nombre y que lo puedas ir entendiendo para que dejen de ser raras y se vuelvan parte de tu vida cotidiana. No creas que te estás volviendo loco, no creas que te estás volviendo loca. ¿Sabían que esa es la primera frase que dice la gente cuando entra a Arcanos? Bueno, es que van a pensar que estoy loco. Y la respuesta que le decimos a todo el mundo es, no te preocupes, aquí todos estamos locos. Y justamente para que no sientas que esto es locura, te voy a ir explicando cuáles son cada una de esas experiencias raras y extrañas que estás viviendo. Primero que nada, déjame decirte que cada vez somos más los que estamos teniendo este tipo de experiencias extrasensoriales porque el planeta, el simulador en el que vivimos, está haciendo cambios, está haciendo ajustes, está haciendo actualizaciones. Y por ello es que cada uno de nosotros estamos teniendo la capacidad de ver más, de sentir más, de conocer más, de saber más. Y todo esto tiene que ver con cada una de las cosas que te voy a comentar. Así es que toma nota. Agárrate un tecito, agárrate una cerveza sin alcohol, agárrate una agüita sin azúcar y toma nota. Vamos a estar hablando primeramente de las claris. Así como en la 3D existen 5 sentidos que nos ayudan a comprender la realidad y que yo te diría, tenles ahí un poquito de paciencia porque son un poco limitados y están atorados en tu sistema egoico y entonces te dejan ver solamente algunas cositas. Y hay otras muchas que no alcanzas a ver gracias a estos sentidos, pero bueno, nos ayudan a entender más o menos la realidad. El primero es la vista, que eso te lo enseñaron en primaria, la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído, ¿cierto? Estos son los 5 sentidos que nosotros tenemos en la 3D. Pues de la misma manera vamos a tener sentidos cada vez que nosotros vamos elevando nuestra frecuencia, vamos a poder comprender nuevas realidades. La 3D solamente nos permite ver 3 densidades o 3 dimensiones. Pero arriba de ella existen un sinfín de posibilidades. Entonces, aquí en este hermoso y bello simulador podemos alcanzar a ver hasta 8 realidades distintas. En la 7 es donde nosotros rompemos el cascarón y nos pasamos a la siguiente. Todas estas que vas a estar viviendo, estas 7 realidades, es donde nosotros vamos a podernos ir entendiendo. Vamos a empezar con la clarividencia. La clarividencia es todo aquello que yo puedo ver más allá de lo que mis ojos regularmente podrían ver. Sí puedes alcanzar a ver cosas que no parecieran no tangibles y a ellos les llamamos los clarividentes objetivos, es decir, a través de los ojos cuando de repente vemos pasar a alguien y decimos... Y le hablamos al hijo, oye hijo, sí, tú que acabas de pasar por allá, y vas y te asomas y no estaba el hijo. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra clarividencia objetiva. Pero también existe la clarividencia subjetiva. La clarividencia subjetiva es cuando tú de repente dices, Chihuahua, ¿por qué me estoy como acordando como si hubiera habido una viejita que me venía a cocinar? Sí, nunca ha habido una viejita aquí que estaba cocinando. Eso que tú te estás imaginando o que parece como un recuerdo en tu mente, eso es una clarividencia subjetiva, ¿vale? Y la mayoría de los que tenemos la oportunidad de tener este tipo de experiencias de manera regular, tenemos más la clarividencia subjetiva y cuando tú empiezas a decir, es que me estoy imaginando cosas bien raras, me estoy imaginando como si hubieran 10 personas ahí sentadas en el sillón. No te lo estás imaginando, lo estás viendo con tu tercer ojo. Esa es la clarividencia subjetiva. El primero de esos sentidos que estás utilizando ya en frecuencias superiores a la tercera densidad que genera dimensiones es la clarividencia y ya va por arriba de la cuarta. Es decir, si tú ya estás teniendo este tipo de experiencias, ten por seguro que tu frecuencia, tus condiciones de conciencia ya por lo menos son de una cuarta densidad con sus frecuencias que generan la cuarta dimensión. Y ojalá ya estés alcanzando a experimentar mucho más allá, porque recuerda, tienes hasta el 11 de noviembre para lograr desarrollarte hasta por arriba de la séptima. Así es que es momento de darle con todo. Ojo, estos solamente son
resultados. No es que tú te enfoques en querer desarrollar eso, es que tu nivel de conciencia lo va a generar por añadidura. Es decir, entre más consciente y más sabio te hagas de tu mundo interior, esto va a empezar a suceder. No lo trates de hacer al revés, ¿vale? No pongas la carroza antes de los caballos, es que viene de acá y de acá se genera todo lo demás. Vamos con el segundo sentido o la segunda clari. La segunda clari es la clariaudiencia. La clariaudiencia es todo aquello que me permite escuchar. Si escucho de repente con mis oídos, que estos hermosos oídos que decidí tener cuando generé este avatar, que alguien me llama, por ejemplo, por mi nombre cuando estoy dormido, o de repente que me dicen mamá y me despierto y no era ninguno de mis hijos, o que escucho que tocan la puerta o que abren la puerta, entonces estamos hablando de una clariaudiencia objetiva, ¿vale? La clariaudiencia objetiva lo que está haciendo es que puedas escuchar cosas que otros no escuchan con tus oídos. Los que tenemos el famoso tinnitus es parte de tu clariaudiencia objetiva. Repito, para todos aquellos que el tinnitus es algo que los trae locos, es porque estás desarrollando tus sentidos por arriba de la tercera dimensión. Por eso es que decimos, el tinnitus no se va, solo se aprende a gestionar, porque significa que ya estás teniendo capacidad o de escuchar esos sonidos desde esa conciencia elevada que otros no podrían escuchar, o estás empezando a escuchar inclusive el sonido del propio simulador. Aquellos que estamos escuchando el ti continuamente, es porque ya estás escuchando el sonido que se genera en el simulador. Es como cuando tú conectas la televisión, no sé si has generado esa sensibilidad, pero se puede escuchar el sonido de cuando conectas un cargador de teléfono o cuando estás conectando la televisión. Es que estás escuchando la frecuencia en la que están esos electrónicos. Hay por aquí unos cables de alta tensión que pasan por una calle que trae aquí a mi casa, a su casa, y cuando paso por ahí es un dolor el que siento, porque es muchísimo, se escucha como truenan muy, 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 muy fuerte, pero hay otras personas que levemente los alcanzan a escuchar. Entonces, tiene que ver con esa clariaudiencia que vamos desarrollando. La clariaudiencia objetiva es a través de estos oídos, estos aparatitos que tenemos. Pero luego tenemos la clariaudiencia subjetiva, que es cuando nosotros creemos que estamos con una conversación interna, pero es una conversación interna que regularmente no tendríamos. O empezamos a tener una conversación interna con voces que no son nuestra voz interna. Cualquiera de los dos, hay algunas veces que pareciera tu propia voz y hay otras veces que parece la voz de alguien más. Ambas estamos hablando de una clariaudiencia subjetiva, ¿vale? Entonces, es mi manera de comunicarme por arriba de la tercera dimensión con la realidad que ya estoy alcanzando a percibir por arriba de la cuarta, quinta, sexta y hasta la séptima, ¿va? Luego nos vamos a ir a el clariconocimiento. Ese no sé cómo sé que lo sé, pero solamente sé que lo sé. Ya ni siquiera viene como parte de una conversación, ya ni siquiera es parte de la clariaudiencia, simplemente lo sé. Desperté sabiendo que algo funcionaba de esa manera o que algo había sido de esa forma. Ese es el clariconocimiento, ¿vale? Los canalizadores auditivos pasan primero por la clariaudiencia, pero hay canalizadores con clariconocimiento, solamente lo sé, no está viniendo de alguna conversación interna, simplemente lo sé y ahí está el conocimiento, ¿vale? Después nos vamos a ir a la clarisensibilidad. Tu clarisensibilidad es tu capacidad de sentir. La clarisensibilidad objetiva es cuando sientes con la piel, cuando sientes con digamos, el dolor, que de repente estás sentado y dices, ay, no sé por qué se me erizó la piel. Probablemente había por ahí un espectro, una entidad que pasó, te tocó y entonces sentiste. Esa es la clarisensibilidad objetiva. O cuando de repente estás con una persona y empiezas, ay, me duele un montón la cabeza y ni siquiera es tuyo. Pregúntale a las personas. Hay un montón de veces que decimos, ay, me empezó a doler horrible el estómago, ay, me está doliendo la mano, ay, me está doliendo la cabeza. Pregúntale a la gente que está alrededor de ti, oye, ¿te ha estado doliendo la cabeza últimamente?
te vas a dar cuenta que un montón de cosas que crees que son tuyas, no son tuyas, las estás sintiendo de la otra persona. Y luego viene la clarisensibilidad subjetiva. La clarisensibilidad subjetiva es cuando tú puedes sentir la emoción del otro. Cuando llegas a un lugar y dices, ay, se siente una energía bien densa, ¿qué pasó aquí? O de repente es como si algo te aventara hacia atrás, como, ay, no, ahí no entro. Esa sensación como de que sé que algo sucedió, pero no lo estoy sintiendo físicamente, esa es la clarisensibilidad subjetiva. También cuando de repente llegas a un lugar y dices, ay, me empecé a sentir bien triste, clarisensibilidad subjetiva. Estás sintiendo las emociones de los otros, no son tuyas. Para todos los que son clarisintientes y que llegan y me dicen, es que yo puedo sentirlo de todos, y que les digo, bueno, ¿y qué? Te hacemos un mole, te ponemos un monumento, porque no te va a ayudar de nada. Nadie te va a aplaudir y va a decir, ¡yay! El que más sintió y se sintió mal. No, hay que hacer nuestra chamba y aprender a soltar esa energía que no es de nosotros y esas sensaciones que no son de nosotros, porque nadie te va a hacer un mole y nadie te va a poner un monumento por estar así quedándote con esas sensaciones. Simplemente hay que aprender a soltarlas. Ya sabes, aquí abajo te vamos a estar dejando el contacto de Jenny para que la puedas contactar y te puedas unir a Arcanos si es que quieres conocer más acerca de esto. Pero el aprender a nosotros quitarnos toda esa energía con nuestros bañitos de sal, aprendiendo a hacer burbujas, aprendiendo a hacer baños en seco, aprendiendo la técnica de los papelitos, eso y más es responsabilidad de nosotros. Nadie va a llegar a hacerlo por ti. Así es que, para todos los clarisintientes, suelten, no es suyo, déjenlo ir, eso no les da más valor en la vida. Aunque creamos que sí, es que si yo siento más y sufro más, entonces soy un ser más valioso. Nada te está dando ningún valor, no te está dando puntos en este simulador de puntos, no te está dando nada porque te quedes con las cosas de los demás. Regresa a lo que no es tuyo. Vámonos con el clari olfato. Esta clari de la que nadie te habla. Nunca nadie te habla del clari olfato. ¿Por qué? No lo sé, pero si tú lo buscas en la bibliografía, no está. Pero es extremadamente importante. El clari olfato es esta... Y regularmente el clariolfato es 80% físico. Es decir, huelo algo que los demás no pueden oler. ¿Por qué huele el perfume de mi abuelita? ¿Por qué está oliendo a quemado? Miren, les voy a contar un chisme. Diría por ahí, aquí está una mamda cósmica. Bueno, había una personita que trabaja con unas cosas bien raritas. Y digo raritas porque no son conocidas para mí. Pero esta personita hizo algo un día y me metió una cosita en el corazón. Y entonces yo ya estaba en la desvivisión, total, llegan los hermanos solares, me dijeron, no, mira, así, y te lo quitas y listo, y órale, y ya, estás como nueva. Era una cosa que se parecía como la cosa de Venom. Y ya cuando dejé de estar en la desvivisión, toda la tarde y la noche me olía a humo, como si alguien estuviera fumando. Yo olía el humo, y todo el tiempo olía el humo. No, y buscaba, nada. Total, al otro día me fui al evento de La Verdad que se Desvela, el evento de Piero. Por cierto, vamos a tener evento el 2 de agosto, así es que váyanse apuntando, pero ya vayan escribiendo a La Verdad que se Desvela para que vayan registrándose, y si no, pónganme aquí abajo en los comentarios y los buscamos con mucho gusto. Bueno, voy a ese evento que yo no me estaba presentando, y esa misma personita que casi me hace la desvivisión, de repente me da la mano, me pone la mano así. Y cuando me da la mano, otra chica que estaba entre las dos, estaba yo, otra chica súper linda, y estaba la persona que casi me hace la desvivisión. Y entonces me da la mano la de la desvivisión, y la que estaba en medio entre las dos, súper bella, así de, ay, somos todas amiguis, pone las manos encima de las dos y empieza a oler a humo otra vez. Y entonces la que estaba aquí junto a mí me dice, ay, qué raro, huele un montón a humo, pero ¿por qué está oliendo a humo? Y yo todavía hago el comentario sarcástico de no vaya a ser yo, porque desde ayer estoy oliendo a humo. Hice cortes energéticos, se fue, ella me dijo, no sé qué acabas de hacer, pero ya se quitó. Bueno, les platico esto porque de repente podemos oler basura, se puede oler a azufre, puede oler a cañería, y todos esos tienen que ver con seres de no tan buenas frecuencias vibratorias. De repente podemos oler a rosas, puede oler a perfume, puede oler a
a un montón de cosas, al perfume de la abuelita que está viniendo a visitarnos, etcétera. Todo eso tiene que ver con el clariolfato, ¿vale? Y sí llega a haber un clariolfato subjetivo, que es como una sensación de que estoy oliendo algo, pero es como si lo estuviera oliendo mentalmente. También existe el clariolfato subjetivo, aunque es menos común que el clariolfato objetivo. En cuestión de clarividencia que clariaudiencia, es más prominente, más común los subjetivos, los que son mentalmente. Todos aquellos que crees que son conversaciones internas y que dices, ay, estoy pensando cosas bien raras. Por ahí les contaba de una vez que llegó mi hija y me dijo, mamá, ¿alguna vez has pensado en desvivirnos a mi hermana y a mí? Yo hace preguntas raras normalmente, pero esa era muy rara. Bueno, traíamos una entidad en el coche ese día y era una entidad feita, que esa vez sí la vimos, la olimos, la todo y bueno, fue muy interesante. Pero ese tipo de conversaciones a lo mejor ella no se dio cuenta que ya estaba teniendo una conversación con este ser y ese tipo de repente, hay muchas personas, miren, cuando teníamos la consultoría de psicología que estuvo 10 años con nosotros, Carantani Consultores, habían personas que llegaban y nos decían, es que pienso en cómo desvivir a mi vecino. Y lo que traían eran entidades. Porque decían, nunca lo voy a hacer y no tengo una sensación y una necesidad de hacerlo, pero de repente está ahí constantemente esta idea. Es que hay entidades con las que te estás comunicando, estás teniendo una conversación clariaudiente con esas entidades y no te das cuenta. Entonces, estas conversaciones raritas internas son de este tipo, ¿vale? Después nos vamos a ir, cuando nosotros comprendemos que todo este tipo de claris nos está permitiendo relacionarnos con esta realidad, con este simulador de una manera diferente a la 3D, entonces entendemos que nosotros ya internamente hicimos algo, ya tenemos un estado de conciencia distinta que nos está permitiendo que nosotros desarrollemos nuevas formas de relacionarnos. Miren, les voy a contar otro chisme estelar. Estábamos en la expo y de repente llega una personita y le pregunta a Piero estaba en el escenario, y le pregunta a Piero, ¿por qué si yo todo el tiempo estoy viendo el cielo, yo no puedo ver las naves que tú estás mencionando y que tú fotografiaste? Si yo también todo el tiempo estoy viendo el cielo. Piero fue muy prudente en ese momento y le dijo como, yo estoy seguro que algún momento lo vas a lograr, la. Y al otro día entra Kisha, y a Kisha ya saben, ella va con todo. Y entonces ella sí dice, porque la conciencia de Piero y la conciencia de quien él preguntó son completamente diferentes. Porque en esta historia que Piero contaba, él decía, algo me hizo sentir la necesidad de salir de la casa y fotografiar. Y entonces, claro, la otra personita lo que está haciendo es querer, desde su estado de no conciencia, observar físicamente aquello donde no hay nada. Pero los que tenemos, por ejemplo, en la canalización que hice con los hermanos andromedanos, que lo pueden ver aquí en YouTube, empezó así. Me empiezan a canalizar, empiezo yo con esta conversación interna y después les digo, ay, miren, en el mismo video ustedes ven cuando les digo, ay, hay una estrella que está parpadeando, está titilando muy fuerte, déjenme se las grabo. Y ahí empieza todo el show, donde ya pueden ustedes ver cómo esa nave se divide en tres y de repente empieza a haber un movimiento como de un gusano ahí súper interesante, pero primero fue esa sensación, esa clarisensibilidad, esa clariaudiencia, ese clariconocimiento, y después vino la clarividencia, y bueno, ustedes lo pueden ver en ese video. Cada una de estas claris se van a desarrollar con respecto a tu estado de conciencia. Hay personas que llegan y me dicen, Wendy, ya tuve mi despertar. ¿Cuál fue tu despertar? Ah, es que ya estoy viendo trascendidos. No, ese no es tu despertar. O sea, no, ahí estás todavía más dormido que antes. O es que ya puedo oler los perfumes de la abuelita. No, es que no está ahí el despertar. Es que cuando tú te haces consciente de ciertas cosas, entonces vienen estas capacidades que vas teniendo distintas, por decirlo de alguna manera. Es como en un videojuego cuando vas adquiriendo nuevos poderes y nuevas capacidades porque vas pasando diferentes niveles. Pero no es que ese superpoder sea el paso del nivel. Es que primero generaste
una cierta cantidad de puntos, una cierta cantidad de habilidad. Disculpen, no soy muy diestra con los videojuegos. Para los que juegan videojuegos se pueden burlar 400 veces de mí porque la verdad es que me considero neófita completamente. Pero en este proceso, cuando hay un cambio de nivel, un cambio de conciencia, entonces, por ende, se empiezan a destapar este tipo de situaciones. Había por ahí una personita que teníamos en Arcanos que tenía una obsesión, pero no era una cosita chiquita, era una obsesión por querer ver. Y entonces todo el tiempo decía, es que medito pero no veo nada, es que medito pero no veo nada, es que ¿por qué no puedo ver nada? Y yo le decía, porque no estás en ese estado de conciencia. No, es que yo ya fui a hacer ayahuasca y en la ayahuasca no vi nada y en el bufo no vi nada y fui a hacer psilocibina y no vi nada. Y todos los demás veían, porque no tienes ese estado de conciencia. Y entonces, por más que le tratamos de explicar a las personas, pues no, pues si no tienen ese estado de conciencia no pueden ni siquiera entender que no lo tienen. O sea, así como los clariconosintientes pueden decir, no sé cómo sé, pero sé que lo sé. Los no conscientes no saben cómo es que no lo saben, pero no saben que no lo saben. O sea, simplemente no saben nada. Y están tratando de conseguir habilidades que no van a poder conseguir hasta que no hagan su chamba interna, hasta que no hagan ese proceso de conciencia. Entonces, estas son las claris. La apertura del tercer ojo tiene que ver con la clariaudiencia y la clarividencia. Cuando nosotros aperturamos el tercer ojo, podemos obtener estas claris. Ahora, las personitas que lo hacen a través, por ejemplo, de medicinas ancestrales o que lo hacen buscando desarrollarlo sin haber desarrollado el estado de conciencia, de pronto se puede lograr. Las situaciones que no están en el estado de conciencia para poder sostener eso, y lo que empieza a pasar es que les empieza a dar mucho miedo o empiezan a entrar en paranoias. Esta personita de la cual les cuento, y no es tanto por la cuestión del chisme, sino para que observen y no caigan en ese error, por favor, es que esta personita que tenía esa obsesión con querer ver, ¿qué empezó a pasar? Se empezó a juntar con gente bien rarita. Que le decía, es que Wendy está parasitada y poseída, es que no sé qué, y entonces empezó nada más a hablar de este tema, y después esa persona decía, es que veo arañas por todos lados, es que siento que me van persiguiendo en la calle. Ahí puede llegar esta situación cuando nosotros tenemos una obsesión de querer conseguir algo que no nos corresponde. El camino regular o el camino prudente, lo llamaría yo, es primero desarrolla tu estado de conciencia y tu estado de conciencia te va a llevar a que esto se aperture, no al revés, ¿sí? Las personas que tienen sueños lúcidos, estás en un estado de conciencia distinto. Dentro de los sueños, que aquí el mayor experto es Dani Villagrán, no soy yo, y puedes ver la entrevista que le hice a Dani, pero hay diferentes tipos de situaciones en los sueños porque estamos en estados de conciencia mucho más elevados. No estamos limitados por nuestros 5 sentidos y cuando estamos en los sueños no estamos regidos por las mismas leyes del simulador, estamos en otro estado de conciencia completamente diferente. Aquí en el simulador nos mantenemos regularmente en ondas beta cerebrales, es lo que alcanza nuestro cerebro, pero cuando estamos dormidos o estamos en meditación podemos pasar a ondas alfa, a ondas teta, inclusive alcanzar ondas delta, que ya estamos hablando de estar a punto de hacer la morición, que no es la morición, es pasar a otro estado de conciencia superior, en otro estado, en otro simulador completamente diferente. Entonces, cuando nosotros estamos en los sueños, sí hay muchas cosas raras que te pueden pasar, como tener viajes astrales, como tener sueños lúcidos, como poder co-crear realidades diferentes a través de los famosos sueños premonitorios. Estás haciendo un estado de co-creación. Cuando de repente tienes pláticas con trascendidos, en realidad estás en el estado de conciencia donde están ellos actualmente y estás haciendo esa conexión directa. Cuando de repente tienes conexiones como canalizaciones superiores donde te bajan información súper importante, también estás haciendo estados de ya sea clarividencia, clariaudiencia o todos juntos. En ese momento puedes estar haciendo clarividencia, clariaudiencia, clariconocimiento, clarisensibilidad y puedes tenerlos todos juntos en el mismo estado de la conciencia. Pero eso tiene que ver con en qué estado están tus ondas cerebrales. Repito, puedes subir a alfa, a teta o inclusive a delta.
todos los estados distintos de conciencia que estamos teniendo, todas las experiencias raras que estamos teniendo, tienen que ver con diferentes estados de conciencia que estás alcanzando. Y por lo tanto, se van habilitando estas nuevas capacidades. La Kundalini tiene que ver con esto. Es una capacidad de mover energía. Y esto tiene que ver con la clarisensibilidad. Su origen es la clarisensibilidad, pero el movimiento de energía, pues bueno, tiene que ver con la Kundalini. Por eso es que mucha gente hace ejercicios de Kundalini, pero no alcanza la Kundalini. Fíjense lo que yo he visto. Las personas que se entrenan en Kundalini sin haber hecho procesos interiores antes no logran elevar la Kundalini. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que, en mi experiencia, que han hecho arcanos y que están en el diplomado de luz de 7 cuerpos? O que han hecho arcanos y que después entran al taller de prosperidad. En ambos hacemos ejercicios de Kundalini y ahí mucha gente logra elevar la energía Kundalini en 1 o 2 sesiones, cuando regularmente es algo que la gente se tarda meses, inclusive años en activar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen ese estado de conciencia. Entonces, hacer el movimiento de energía es rapidísimo. Por eso es que todo lo que tú quieras lograr tiene que empezar en el proyecto tú. El proyecto tú es ir hacia ti, evolucionarte a ti, soltar apegos, soltar reclamos, que ojo, esos también son apegos, apego a sentirme la víctima de no sé quién, apego a sentirme al que lastimaron, al que dañaron, el apego a, entonces, el soltar esos apegos de ese, es que quiero decir carácter en inglés, de ese personaje que eres, perdón, de repente me sale la pocha, ese personaje que te has creado, ese apego a ese personaje, del personaje que tiene una pareja tal, o unos hijos tal, o una realidad tal, o una economía tal, como estás tan apegado a eso, lo que haces es dañarte, afectarte. Y entonces el proyecto tú es irte soltando para realmente encontrarte más allá de todo lo que crees que crea tu personaje. Entonces, creer y crear van de la mano, pero van hacia adentro en ese proyecto tú. ¿Vale? En tu proyecto persona. Entonces, conforme tú te vas adentrando a tu proyecto persona y vas soltando todos los demás, que todos los demás son una expresión tuya en otras versiones para que te puedas ver, porque la mayoría no vamos hacia adentro, estamos hacia afuera. Entonces, en ese proyecto persona lo que estás haciendo es reflejarte a ti para poderte ver. Lo que hace el simulador es eso, es decir, pues bueno, le va a ser tan complicado verse hacia adentro que de alguna manera se tiene que poder observar. ¿Cómo? Pues a través de los espejos. Y entonces generas todos estos espejos a los cuales te la pasas criticando, pero solamente son tú. Así es como funciona este bellísimo simulador para poderte evolucionar. Entonces, todas estas cosas raras que sientes, que ves, que sí, por ejemplo, los que alcanzan a ver naves. ¿Qué sucede? Estás en una clarividencia. Que si de repente veo seres de otros planetas, clarividencia, que me comunico con ellos, clariaudiencia, que me pasan información, clariconocimiento, todo esto se describe a través de estos otros sentidos que tenemos. Y a través de esos sentidos, pues podemos vivir un montón de experiencias mucho más distintas. Pero ojo, siempre comprendiendo que es a través de mi estado de conciencia, y mi estado de conciencia solamente se va a elevar a través de mi proyecto yo, de mi proyecto humano. Y cuando yo vaya hacia mi proyecto yo, entonces voy a poder elevar estas capacidades y poder tener estos nuevos estados de conciencia. Espero que esto te deje en claro que no estás loco. Espero que esto te deje en claro que hay otras maneras de comunicarnos con nuestra realidad y que la realidad es mucho más de lo que nos han mostrado en esta 3D, pero los que nos mostraron la 3D pues solamente tenían conciencia de 3D y los que estamos haciendo la elevación de frecuencia de conciencias pues evidentemente vamos a tener otro tipo de capacidades. Así es que, seres bellos de la luz y de las sombras, espero que esto les deje en claro que su locura no es una locura, sino una forma mucho más elevada de poderse comunicar con la realidad que tenemos. Así es que espero que hayan tomado nota y si no, regrésenle y vuélvanle a escribir. Y para todos aquellos que conocen personitas que están pasando por estas situaciones y que se le están saliendo de las manos, que están entrando en miedo, que están entrando en preocupación, mándenlas arcanos. Aquí les vamos a dejar el contacto de Jenny. Y para todos ustedes que han pasado por todo esto y que han platicado con otras personas que están pasando por esto, que no están en el colapso mental, pero que requieren tener respuestas a lo que les está sucediendo, mándenles este video, compártanlo con tantas personas como necesiten, porque adivina qué, muchas personas están pasando por esto, pero no te lo están diciendo porque tienen miedo a ser juzgados. Así es que compártanlo para que
nos vaya quedando en claro qué es lo que estamos pasando y cómo es que lo estamos pasando para que dejemos de satanizar un montón de cosas. Gracias a ustedes. Bendiciones, éxito y nos vemos prontito.